Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer el análisis? Okay. Regresemos a nuestro trabajo en campo, bueno, al trabajo en campo. Lo que les dije de esta primera intervención, este primer momento en que las brigadas están trabajando ya en campo, es que encuentran a 11 casos en una población susceptible, efectiva, de 68 personas. Obviamente, con el devenir del tiempo, lo que podemos, una vez que quitamos el mapa, podemos ver este efecto. Habíamos visto que había casos que no podían terminarse o completarse las redes. Esto va a ser común, pero lo que tenemos es que la probabilidad de ser un contacto primario de la persona que enfermó, que haya enfermado, fueron 11 casos en una población de 68, lo cual nos da una probabilidad de 0.16, es decir, un 16% de probabilidad de enfermarme dado que soy contacto primario. Ok, es importante tener una mención en este momento del tiempo. Este estudio es un estudio en el que le estamos dando seguimiento, igual que en un brote. En el brote no vamos un día y nos retiramos de la población, estamos yendo constantemente. Igual pasa acá. Y utilizamos como medida de tiempo algo que debemos de tener en cuenta, que es esto, los periodos máximos de incubación. Al hacer el seguimiento de los casos, lo que nosotros observamos es que en este grupo de aquí, en este grupo y en este grupo, una serie de personas dejan de ser asintomáticos para convertirse en casos. Es decir, hay 5 conversiones en un grupo de 57 de estos 57 susceptibles. Pero como habíamos platicado, una vez que estos de aquí se vuelven casos, tenemos que expandir los bloqueos a los que son contactos de estos que a su vez fueron contactos del caso. Lo que vemos es una conversión de 0.08, es decir, de un 8.7%. Y una vez que detectamos eso, nosotros tenemos que abrir el bloqueo a los grupos donde ellos están teniendo contactos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo vamos a hacer de manera general a través de estos nuevos casos que ya tenemos, ¿no? ¿Quiénes son los contactos de estos que se vuelven casos? En este caso fueron 2, en este caso fueron un poco más. Obviamente aquí es donde mayor cantidad de casos se vuelven de sus contactos, y lo que nosotros empezamos a ver es la aparición de 2 casos nuevos en los contactos primarios de este nuevo caso, que a su vez son los contactos secundarios del caso original. Es decir, en esta nueva población se presentaron 2 casos, es decir, la probabilidad de volverme caso dado que fui un contacto secundario fue de 0.03 o 3.63%. Para quienes han visto, me imagino que algunos de ustedes lo verán más adelante, quienes han visto estudios epidemiológicos de seguimiento, lo que estamos viendo es una conversión, es decir, lo que estamos viendo a final de cuentas es en un estudio de seguimiento una razón de proporciones. La razón de proporción de ser contacto primario, dado que de ser contacto secundario. Para alguien que esté estudiando conceptos de probabilidad, sabrá que aquí hay una probabilidad condicional, pero también en la práctica utilizamos una cosa que se llama el teorema de Bayes, que nos permite hacer inferencias a priori y a posteriori. Lo que vemos es una razón de expansión. Esperábamos, dado que es una probabilidad condicional, que la probabilidad de ser caso por ser contacto secundario sea menor que la de ser contacto primario, y lo que vemos aquí es este valor. ¿Qué significa? Bueno, nosotros tenemos siempre que hacemos este tipo de estudios un valor 1, que es, digamos, nuestro valor de referencia. ¿Ok?
La razón de expansión del evento en salud cuando es mayor a 1, aunque es un valor de infinito, nosotros sabemos que generalmente este valor no va a pasar de 100 prácticamente nunca, hacia la tendencia, hacia el valor 0. Cuando el valor va de 1 a 0, nosotros sabemos que está en contracción. El evento, cuando es mayor a 1, sabemos que está en expansión. En la práctica, quien está viendo esto, no quisiera ser demasiado técnico, pero en la práctica lo que estamos viendo es el ejercicio de un valor de libertad. Es decir, si nosotros queremos saber si estos valores que estamos encontrando son debidos al azar o no, pues lo que tenemos que hacer es un ejercicio práctico en una tabla de un grado de libertad. Sabemos los valores de los casos, sabemos los valores de la población total, pues nosotros solamente tenemos que cubrir los demás valores y hacer una prueba de significancia estadística, que lo que nos dice es valores esperados menos valores observados sobre el error estándar. En este caso vamos a utilizar una prueba de G cuadrada de Mantel-Haenszel, es muy popular en la universidad, es una de varias, pero es una muy válida, ¿no? Y lo que tenemos, pues una vez al llenar y hacer el despeje de esta tabla, lo que tenemos es el ejercicio de un valor, que es de 2.25, que se encuentra por arriba del valor crítico, lo que nos permite pensar que en este caso el evento en salud, la epidemia, como le queramos mencionar, se encuentra en contracción, tiene valor menor a 1, y que este valor no es debido al azar. Quisiera ser todavía un poquito más explícito, porque a lo mejor aquí con esto nos hicimos un poco bolas. De manera general, el análisis de un estudio de este tipo nos permite revisar quiénes son el universo verdadero de susceptibles, cuál es la probabilidad de contagio, la probabilidad de convertirse, así como la razón de expansión. Contactos efectivos, bueno, la velocidad de crecimiento, la tasa de reproducción, algunos lo conocen como R0, y podemos hacer una estimación del efecto de la intervención. En estas intervenciones, generalmente en campo utilizamos, nada más se los digo como información, aplicación de dos modelos. Uno son los modelos comportamentales y otros los modelos de probabilidad. Esos se verán muchísimo más adelante en caso de que alguien quiera revisarlos. Vamos a hacer el ejemplo de por qué estamos estimando esto en una intervención no farmacológica como la que vimos, donde solamente estamos dando acciones de promoción de la salud, las más generales e inespecíficas, pero también cuando hacemos una intervención farmacológica. Quisiera hacer una referencia al ejemplo que hemos estado revisando en algunos momentos. Nosotros estamos viendo una red verdadera. Y en las redes, es por eso que es importante el entender la razón de expansión. En las redes tenemos un efecto parecido a una reacción en cadena. Estos de aquí convierten a estos de acá convierten a estos de acá, y estos van aumentando el tamaño de la red. Es decir, es importante estos, pero estos de acá, dado que cada vez son más grandes, es como un abanico si lo quisiéramos ver así, cada vez tendrán mayor cantidad de números posibles de personas enfermas. Es por eso que nosotros intentamos llevar los contactos secundarios, o sabemos, mejor dicho, que tenemos en control el evento cuando los contactos secundarios en probabilidad verdadera sean menores que los casos que se volvieron, dado que son contactos primarios. Pero vamos a ver cómo funcionaría en dos intervenciones teóricas, tres en realidad. Nosotros estamos viendo una red, esta es una red verdadera de contactos efectivos, como la habíamos platicado acá, que se dan en un grupo en particular. Habíamos comentado que cuando esta persona enferma y se empieza a hacer una intervención de este tipo, se hace una intervención, un bloqueo a sus contactos primarios a
que son con quien los tiene. Pero es probable que alguien de estos se convierta en un contacto secundario. Habíamos dicho, pues posible que alguien nos pudiera decir, ¿cómo sabemos que estos dos no fueron un contacto primario de un primer caso? Pero lo que estamos viendo es solamente una diferencia en el periodo de exposición en el que estuvieron en contacto, y tanto uno como otro sean contactos primarios de uno más. Eso es posible, claro, pero en realidad vamos a ver mucho más veces este evento. Cuando ha dado como contacto, uno de sus contactos se vuelve positivo, este bloqueo, nosotros originalmente solamente estaban bloqueados, este bloqueo lo extendemos a sus contactos primarios, pero como habíamos dicho, sucede que estos dos ya estaban bloqueados, por lo tanto, la posibilidad de que enfermen estos será menor, debido a esta red, por supuesto. Pero ¿qué pasaría si, aparte del bloqueo que les di con acciones de promoción a la salud, por ejemplo, yo les diera un medicamento a todos estos contactos primarios, suponiendo que ya tienen contacto con el agente, por ejemplo, un virus, que haga que el tiempo si adquieren la enfermedad, el tiempo en el que van a estar contagiando a otros sea menor, es decir, disminuye la probabilidad de enfermar a otros. Un medicamento que disminuye el tiempo de transmisión, en algunos de los casos, por ejemplo, estoy hablando de un efecto de un medicamento antiviral, pero es el caso, por ejemplo, en paludismo, donde se hace de esta manera, ¿no? ¿Qué pasaría si en vez de darles un medicamento, si no lo tenga, lo que tengo es que a todos los confino, como hicieron en China, por ejemplo? Entonces, todos estos que tenían la probabilidad de contagiar a estos, simple y sencillamente me los llevo a un lugar. Obviamente los que están enfermos están en un lugar, los que están asintomáticos están en otros, pero han sido sus contactos, es decir, estos son los que en un momento asintomático ya pueden estar contagiando a estos. ¿Qué pasa si a ellos me los confino? Estamos hablando, desde este punto de vista, que de aquí a aquí hay un periodo de tiempo, y de aquí a acá va otro periodo de tiempo, es decir, los periodos de tiempo de aquí hasta acá serían suficientes para que una serie de intervenciones disminuyera la probabilidad de ser un caso, dado que fuimos un contacto secundario. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a todos los contactos secundarios yo los pudiera bloquear con una vacuna? Es decir, aquí formar en realidad una barrera de inmunidad, obviamente, para que ya no se llegasen a enfermar. Cuando yo conozco esto y conozco esto, el tiempo de contacto de este a este verdaderamente es muy importante, es distante, no es tan cercano. La lógica es que este iba a infectar a este y este a estos. Para cuando yo hago este bloqueo, si tengo la posibilidad de vacunar a estos, es decir, que estos dejasen de ser susceptibles, es lo que hacemos en un bloqueo vacunal, por ejemplo, la contención del evento es mucho más efectiva. ¿Qué pasa si tengo las dos acciones? Más agregado la promoción de la salud, la educación para la salud, etc. Pues disminuirá el efecto. ¿Cómo? Si yo voy haciendo diferentes bloqueos, poniendo diferentes barreras, lo que estoy haciendo es llevar la expansión a cero. Llevar la expansión a cero significa tener cero contagio. ¿Es probable? Sí, y sí sucede en campo. Por supuesto que pueden haber casos nuevos, pero cuando nosotros estamos hablando de la red original, es posible llevar la red a cero. Puede ser que esta persona de aquí, a la que no vacuné, ¿no? En este momento, esta persona de aquí pudiera llegar a presentar la enfermedad porque esta a su vez fue parte de otra red. Sí, la respuesta es sí. Pero cuando estamos hablando de redes, cuando estamos hablando de trabajo en campo, de áreas de responsabilidad como las que tiene el Seguro Social, la Secretaría de Salud, etcétera, por ejemplo, para sus campañas de vacunación, nosotros sabemos que estas posibilidades son menores.
En fin, nosotros podemos analizar con la intención de saber hasta dónde estamos bloqueando y saber en qué momento decir hemos contenido el evento de salud. Cuando vemos una depresión mayor, o cuando vemos prácticamente la aparición cero, o la no aparición, mejor dicho, de personas que están enfermando en la segunda, como contacto secundario. Es decir, va a haber si ya tuvimos contacto primario con alguien, es probable que vayan a enfermar. Pero no necesariamente enfermarán todos. Podremos haber tenido, por ejemplo, pudo haber tenido contacto con el enfermo, sí, pero quizás el tiempo que estuvo, la inmunidad de la carga, etcétera, le permitió, si tenía algún tipo de protección, no enfermarán todos, vaya, no es así. En la vida real no enferman todos los contactos primarios. Pero es muy difícil a veces diferenciar a alguien. Asintomático no significa no portar y no transmitir el agente. Entonces, por eso es que vamos haciendo estos bloqueos, trabajo en campo, porque no podemos de manera operativa tener esa certeza. Y lo que nosotros tenemos es que prevenir. Nosotros asumimos en este tipo de estudio desde el principio que la presentación de un caso inicial fue el fracaso de posiblemente otras medidas que debimos de haber hecho antes. Tan lo fracasamos que se presentó. Entonces, de aquí en adelante debemos empezar a contener. Esta es la forma de ponernos enfrente de los brotes, de las epidemias, etcétera, para evitar estar persiguiéndolas. Esta es la forma, como controlando a los susceptibles específicos. ¿Por qué es importante? Porque nos permiten contenerlo dentro de los periodos de incubación. Este es un concepto muy importante para un epidemiólogo aplicado en campo. Los periodos de incubación a los que nos sometemos en el trabajo del día a día. Los periodos máximos de incubación. De hecho, es basados en estos periodos que hacemos la vigilancia epidemiológica después de un brote, etcétera. Bueno, vamos a empezar a ver de aquí en adelante ya un ejemplo, obviamente es interpretado